Buen día, yo soy el doctor Francisco López Tic, del Servicio de Terapia Intensiva del Hospital Güemes del Bicentenario, en la localidad de Juan José Castelli. Nos reunimos hoy acá en este Zoom con capacidad limitada, tomando las normas de bioseguridad que corresponden debido a la pandemia. La finalidad de esto es dar un mensaje no solo a las personas presentes, sino también a la comunidad a través de este video. Después lo van a poder bajar de YouTube. De una charla sobre lo que es el coronavirus y la afección no solo a nivel mundial, sino también a nivel nacional y en lo que es respecto a la provincia del Chaco. Esta charla va a estar acompañada por distintas partes, distintos componentes del hospital, como ser el laboratorio central del hospital. Lo tenemos al bioquímico Javier Villordo. También va a estar el personal de enfermería, representado acá por Enrique, y también va a estar el servicio de 107, representado en este caso, nos va a ayudar en esta charla, Nelson Díaz. Bueno, a continuación vamos a apagar las luces para comenzar la... Bueno, como le estaba diciendo hace un momento, vamos a hablar de lo que es la infección por el coronavirus. Ustedes saben que es un virus que viene de una familia de otros virus respiratorios. Con anterioridad a la aparición de este séptimo coronavirus, hay 6 más que han afectado a la población, digamos, a través del tiempo. Este coronavirus se le puso nombre y apellido COVID-19 el 7 de enero. ¿Sí? Hubo un brote el 31 de diciembre en China, en una localidad que se llama Wuhan, en la provincia de Hubei, en China, donde se pensó en su momento que los brotes de pacientes que presentaban cuadros de fiebre, tos seca, dificultad respiratoria y odinofagia, se pensó en un primer momento que estaba producida por otro coronavirus que había aparecido en el año 2003, que es el SARS-CoV, en el que fue en el año 2003 apareció, pero después de realizar las investigaciones pertinentes, se llegó a la conclusión de que este era otro tipo de coronavirus. Se lo puso COVID-19 por el año que fue detectado, ¿sí? Este, a diferencia del otro SARS, del otro virus, del coronavirus con anterioridad detectado, produce a diferencia del otro, mucha contagiosidad. O sea, no es tan letal como el que apareció en el año 2003, ¿sí? Pero este es mucho más contagioso. Eso es importante decirlo, comentarlo. Lo que podemos agregar también, que este es un virus, para que ustedes tengan una idea, haciendo la introducción, que es 1.000.000 de veces más pequeño que un milímetro, ¿sí? Y que es fácil poder llegar a destruirlo. Que es importante que la comunidad sepa eso, porque el temor, el pánico que se ha desparramado a lo largo del mundo y también en nuestro país, es como que es imposible pararlo, pero no. Si nosotros conocemos los elementos con los que podemos llegar a desactivarlo, a destruirlo, para que todos entiendan, son cosas sencillas como tener en la casa agua, jabón, como tener detergente, como tener lavandina, como tener agua oxigenada, el amonio cuaternario. Bueno, son distintos tratamientos que ustedes van escuchando a lo largo de la charla que fácilmente pueden llegar a desactivar y a destruir este virus del que estamos hablando. Bueno, la finalidad de todo esto es repasar todo lo que se viene hablando sobre esta pandemia a nivel internacional, a nivel nacional. Hay muchos protocolos que ustedes por ahí le habrá llegado a través de un mensajito de WhatsApp, a través de los videos, a través de YouTube, a través de la radio, en la tele. Constantemente se está hablando todo el día de lo que es el coronavirus, ¿sí? Lo importante es conocer los lineamientos básicos que ya están descritos a nivel nacional e internacional, y nosotros acá en el Chaco, en la localidad de Castelli, tener como base esos pilares y de a poquito nosotros ir
vamos creando también nuestro propio protocolo de acuerdo a las circunstancias y a los medios económicos también, por supuesto, que disponemos para poder combatir esto. Bueno, vamos a arrancar entonces. Contingencia, COVID-19, es un suceso, quiere decir contingencia, un hecho que, o sea, es un suceso, un problema que aparece en la comunidad, en este caso a nivel mundial, que hay veces que sucede y hay veces que no. Bueno, en este caso es una pandemia, llegó el virus a todos lados, así que bueno, empezamos a hablar un poco lo que son los casos. Ustedes han escuchado en todos lados hablar de lo que son los casos sospechosos, lo que son los casos confirmados. Lo importante es saber detectar el paciente cuando llega a un servicio de guardia de emergencia, ya sea a un hospital, cuando llega a una institución privada. Hay conceptos básicos, por ejemplo, si llega un paciente con un cuadro clínico que tiene fiebre, que tiene tos seca, que tiene odinofagia, que es dolor de garganta, o dificultad respiratoria severa, y que en los últimos 14 días te van a ver que han estado en lugares de alta circulación viral, como, bueno, hasta hace un tiempo atrás era ese concepto, o sea, Europa sigue siendo, han estado en Asia, en Estados Unidos. Hoy, un caso sospechoso, por supuesto, de una persona que viene de resistencia, de un amigo, un primo, un familiar, hoy en día se lo considera dentro de los casos sospechosos. Si estuvo en los últimos 14 días, alguien que se haya ido de la casa allá y viene con esta sintomatología, bueno, encuadra dentro de lo que es los casos sospechosos, ¿sí? Que esos casos, después vamos a ir viendo en la distintas diapositivas, van a tener un código de clasificación cuando ingresan a un servicio de salud. Van a ver que vamos a tener un código rojo, un código amarillo y un código verde. Los pacientes, casos sospechosos que tengan, por ejemplo, un código verde, son pacientes que nosotros lo vamos a poder manejar en la casa, ¿sí? Se le va a dar indicaciones a través de un número como 0800, o hay un número acá que es la sala de situaciones, en la cual al paciente, que es caso sospechoso, se lo va a ir informando de las medidas que tiene que tomar, y por ejemplo se va a programar el momento en el cual se le va a hacer el hisopado, que es lo que nos va a llevar al diagnóstico. Más adelante va a hablar Javier Villoro. Después el código amarillo, ¿sí? Va a ser un paciente que va a quedar internado en una sala de los COVID, una sala general, y el código rojo son los pacientes que, bueno, van a necesitar una internación en terapia intensiva. Algo importante, recordarles a todos, acuérdense que esto es una infección viral, como les dije al principio, que está bien tenerle respeto. Por ahí hay personas que estamos en salud y por ahí hay también temor. Para mí no es malo tener temor, sino saber que, acuérdense que el 80% de estas infecciones afecta a lo que es la vía respiratoria alta. O sea, el paciente va a pasar el cuadro como un cuadro gripal común, con fiebre, tos, dolor de garganta, odinofagia, como decimos, y bueno, y se va a autolimitar, ¿sí? Va a quedar ahí el 80%. Si de 100 personas, 80 van a pasar con ese cuadro. El 20%, ¿sí? Va a necesitar, por ejemplo, internación. Son de 100 personas, bueno, 20 van a necesitar, por ejemplo, internación, ¿sí? Y de esos 20, 5%, o sea, 5 personas, ¿sí? Si tomamos el número de 100, 80 cuadro respiratorio alto, 20 internación, 15 en sala común, y 5 personas, sería el 5%, va a ir a la unidad de terapia intensiva. De ese 5% que va a terapia intensiva, la mitad puede llegar a lo que es la muerte, la ventilación mecánica y la muerte. Eso es para que tengamos el concepto bien claro, porque no es, o sea, se creó todo un miedo absoluto, ¿sí? en todo el mundo en realidad, pero muchas veces nos olvidamos nosotros mismos como personal de salud, tenemos un temor garrafal con todo esto, pero es importante tener en cuenta esos datos. Bueno, entonces, más o menos estuve comentando, acá en la diapositiva, entonces el caso sospechoso es toda persona, repasando, que viene con fiebre, con uno más de los siguientes síntomas: tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, sin otra patología que explique el cuadro de tos, odinofagia y dificultad respiratoria, más en los últimos 14 días que había estado en contacto con casos confirmados
o probables de COVID-19, o que tenga un historial de viaje fuera del país. O ahora, hoy en día podemos decir que una persona que fue a resistencia, que se lo alguien por ejemplo, que haya ido a hacer un trámite de, por dar un ejemplo, de investigación sanitaria ahí dentro del hospital y no se dio cuenta y recorrió ahí el hospital. Eso hoy en día, resistencia se considera un lugar de alta circulación viral, ¿sí? Entonces por eso se dice a la gente que trate de viajar a los lugares de alta circulación viral solo si es extremadamente necesario, ¿sí? O que tenga un historial de viaje a zona de transmisión local, ya sea comunitaria, por conglomerados, etc. También se considera un caso sospechoso a todo paciente con diagnóstico clínico, ¿sí?, y radiológico de neumonía sin otra etiología que explique el cuadro clínico. O sea, si descartamos otro tipo de neumopatía, otro cuadro respiratorio, venís con el cuadro clínico y tenés una tomografía, no tuviste el cuadro clínico de las neumonías típicas, fiebre, tos con expectoración, rinitis, digamos, vos lo podés encuadrar dentro de un cuadro sospechoso. Nadie nos puede decir que está mal, ¿sí? Bueno, caso probable, ahora ya no se habla ya de caso probable, ya desde el 17 de marzo. Esto, bueno, otra cosa que es importante recalcar. Todo lo que estamos viendo en esta charla de coronavirus, lo que ustedes van a ver a nivel nacional y mundial, acuérdense que esto es nuevo. El bichito se le puso el nombre y apellido de COVID-19 en realidad el 7 de enero, cuando se determinó que este bichito era distinto al coronavirus anterior, ¿sí? Entonces toda la información sobre coronavirus va a ir cambiando de día a día, semana a semana. Van a ver con el tema de los antirretrovirales, después cuando más adelante toquemos un poquito el tema, cuando escuchen hablar del tema de la hidroxicloroquina, que sí, que no. Bueno, va cambiando, porque todo con toda esta pandemia todos seguimos aprendiendo y bueno, yo creo que va a seguir así. Bueno, caso probable era un caso sospechoso en el cual, eso le comento, era un caso sospechoso en el cual se le hacían las pruebas, digamos, para descartar los otros virus respiratorios. Se descartaba influenza A, influenza B por PCR, salían negativas las pruebas para los otros coronavirus, como es el síndrome respiratorio de Medio Oriente, que es el MERS, el 229, el OC43, todos esos son otros coronavirus. Y nos salía ahí una prueba positiva para pan coronavirus, que eso después se mandaba hasta hace un tiempo al Malbrán, y ahí nos daban el diagnóstico de certeza o no de que se trataba una infección respiratoria por COVID-19. Ahora se sacó, ahora ya es caso probable, se habla de caso probable y caso confirmado, ya cuando tenemos el hisopado que nos da la muestra determinante de que es COVID-19, ¿sí?, el que se ha aislado a través del PCR. Bueno. Manejo inicial del paciente probable como caso sospechoso. Bueno, lo importante es cuando el paciente viene a un centro de salud, a un hospital, a una institución privada, que se le hace lo que se llama un checklist. Es una serie de preguntas que se le hace al paciente para ver si va a cuadrar dentro de lo que son los casos sospechosos. La persona que hace esas preguntas puede ser tranquilamente un administrativo, no es necesario que sea un enfermero o un médico. Y bueno, y de acuerdo a eso, las preguntas que vaya formulando esta persona, vamos a ir viendo si lo podemos encuadrar a estos pacientes dentro de lo que son los casos sospechosos, para en un posterior momento llegar a hisoparlos, para ver si en algún momento el manejo va a ser interno, o sea, si va a quedar internado, si va a ir a una sala general o si va a ir a una sala de terapia intensiva. Bueno, tras de pregunta, como le dije, lo puede realizar un administrativo, también un enfermero, también el médico, ¿sí? Lo ideal es, ante un caso sospechoso, hay que tratar de aislarlo, tratarlo y, si es necesario, trasladarlo, ¿sí? Entonces, primero, a través del checklist, se identifica al paciente caso sospechoso. ¿Qué sospechoso? Se lo aísla. ¿En la casa se lo aísla? Bueno, vemos si va a ser un código verde. ¿Lo vamos a dejar internado en sala general o en clínica médica? Va a ser un código amarillo. ¿Necesita aislarse en terapia intensiva? Va a ser un código rojo, ¿tá? Entonces, eso, por supuesto, el checklist lo va a volver a hacer después. Ustedes van a ver cuando el paciente pasa lo que es la parte de consultorios respiratorios febriles, o acá que también se están manejando los
pacientes en las distintas salitas, el médico va a volver, o sea, en el caso del hospital, nosotros, el médico cuando lo vea los casos febriles respiratorios, lo que entra por la hora de emergencia, va a volver a hacer este checklist que ya le hicieron, pero un poquito más rápido, ¿sí? Bueno, identificar a la persona con cuadro respiratorio, fiebre, todo lo que estuvimos hablando, según la definición de caso sospechoso, y por supuesto, al paciente, una vez que se lo encuadra dentro de lo que es caso sospechoso, más adelante vamos a ver si le va a poner un barbijo. Cuando se hace el checklist inicial, por ejemplo, acá nosotros tenemos la carpa, la persona que hace el interrogatorio, por supuesto, lo ideal es que tenga un barbijo quirúrgico y por lo menos guardar lo que son 2 metros de distancia, que es lo que nos aconseja la Organización Mundial de Salud por el tema de si el paciente va a toser, si por ahí habla, estornuda, puede ser que es una infección que no solo puede ser el tratamiento a través de las gotas, digamos, eliminadas por nuestro organismo, a través de la tos, a través del estornudo. Acuérdense que eso muchas veces el paciente tose adelante nuestro, nosotros no tenemos las normas incorporadas a nivel mental. Por ahí, el paciente estornuda, cae en la mesa, nosotros tocamos, llevamos la mano a la boca, a la nariz, por eso es que se insiste tanto con el lavado de manos. Bueno, eso vamos a ir. Por ahí van a ver que hablamos de cosas que están más adelante, después retrocedemos porque todo está relacionado con todo. ¿Ah? Bueno, solo deberá ingresar al sector de paciente que el caso sospechoso del paciente, digamos, tiene que ir acompañado ni con la mamá, ni con la papá, ni con el novio, nada, tiene que entrar solo el paciente. En guardia de aislamiento respiratorio y las puertas tienen que estar cerradas con el barbijo que se le incorpora. Se tiene que dar aviso. Sí, doctor. Anteojo o antiparras, ¿no? También no sería bueno que tenga el personal. Y la verdad, doctor, según lo que dicen los protocolos, no habla así, habla de, por ejemplo, si usted me dice a mí, esto veo como yo dije, va cambiando, sí. Para mí no estaría mal, ¿sí? Y te dicen que la persona que hace el checklist tendría que estar con un vidrio, sí, como un resguardo de un vidrio o un plástico grueso, no me acuerdo de la medida, pero te dicen que sería lo ideal, no estaría mal, no lo incorporaría, pero en los protocolos no, eso. Bueno, entregar el barbijo quirúrgico al paciente. Bueno, hay que informarle al médico de la carpa, en este caso ya nos metemos un poquitito en lo que es, sí, hay que avisar al médico, bueno, hay un paciente con caso sospechoso, se le informa. Entonces el médico tiene que estar por supuesto preparado con el enfermero, con todos los elementos de bioseguridad, que después lo vaya explicando a Rick, y esto lo vamos a explicar muchas veces durante la charla, que va a ser las antiparras, el barbijo, el gorro, el camisonín, los guantes, todo con las técnicas como tienen que, en el orden que tienen que incorporarse cuando lo vestimos, ¿sí? Bueno, después se espera el aislamiento respiratorio para ser evaluado por el médico de guardia, para examen interrogatorio, para la atención del paciente, bueno, para el cual requiere elementos de protección personal. Bueno, ahí el médico vuelve a hacer como un checklist rápido de lo que hizo el personal administrativo, en este caso la carta. Y ahí es el médico el que va a definir, es un paciente, ahora la van a volver a repetir lo de los códigos, que va a ir a la casa, que se le va a dar las instrucciones precisas, que el paciente que va a la casa, por ahí los médicos acá ya están bastante aceitados por lo que tengo entendido, se le toma todos los datos, nombre, apellido, DNI, fecha de nacimiento, todo, correo electrónico, todo, ¿sí? Porque hay veces que vos lo mandás a la casa al paciente, sí, eso hay que avisar a la sala de situaciones, hay veces que tenemos que tener en cuenta eso, que a veces el paciente va a llamar a la sala de situaciones y hay veces que no. ¿Sí? Por lo general la gente está asustada y la mayoría está llamando, pero tenemos que anotar, dejar todo registrado eso, ¿eh? Bueno, este era el checklist que se hace en la entrada ya, por ejemplo, en el caso de la carpa o en la casa, en el caso que vayan que vayan a una institución privada, la persona administrativa o el enfermero que lo haga lo tiene que tener incorporado, ¿sí? Esto tengo entendido que está allá incorporado. Por ejemplo, el checklist para si lo mandamos al paciente en caso sospechoso. ¿Viajó usted a algún lado? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cuándo regresó al país? Hace 2 meses, hace 14 días, acuérdense que es los últimos 14 días, ¿sí? Estuve en Italia, estuve en Resistencia, como vamos a decir, no, tenemos que
ir sumando, en un caso sospechoso. ¿Estuvo en contacto con alguien con diagnóstico de COVID-19? ¿Estuvo en contacto con alguien en algún lugar de circulación viral que haya tenido síntomas? ¿Sí? Me fui a Resistencia, que es lo más común, y estuve con mi primo que es Resistencia, y la verdad que mi primo estaba sintomático y yo estoy con dolor de la garganta y con tos. Bueno, este es el ejemplo, el tercero. ¿Tiene fiebre? ¿Sí o no? ¿Tiene tos? ¿Sí o no? ¿Tiene dolor? ¿Sí o no? ¿Falta aire? ¿Sí o no? Por supuesto, si dice todo sí, ¿sí? Tiene muchas probabilidades de estar en casos probables, ¿sí? Y ahí se lo tiene que derivar o trasladar a lo que es la parte de los consultorios febriles respiratorios. Bueno, esto es, repasando, lo dijimos, después viene el médico al ingresar, esto es lo que hablaba un poquito, a la guardia de aislamiento respiratorio. Les digo lo que dice ahí. Bueno, lo que le comenté, el médico tiene que estar preparado en el consultorio de guardia con toda la medida de protección personal. Aplicar el lavado de manos correspondiente, así como tiene que ser con la técnica adecuada antes de ponerse el equipo de protección personal. En la mayoría de muchos protocolos, yo les aviso porque van a encontrar eso. No habla ni el gorro ni la botita, pero sí hay que ponerse el gorrito y la botita. Camisolín, barbijo quirúrgico, protección ocular, los guantes y las botitas y la coffee, el gorrito. Bueno, confirmar mediante la anamnesis, o sea, volver a rechequear el caso sospechoso, interrogar sobre antecedentes patológicos del paciente. Acuérdense que esto es una pandemia, es un virus que afecta principalmente a personas mayores de 65 años con comorbilidades existentes, con comorbilidades que tengan, ya sea diabetes, ya sea paciente hipertenso, ya sea paciente inmunosuprimido, oncológico, paciente que esté en diálisis, los EPOC severos. Bueno, a todos esos pacientes el virus como que tiene predilección va a adherirse rápidamente, tiene más tendencia a evolucionar, primero a ser infectados por el virus, y por lo general son los pacientes los que tienen comorbilidades persistentes, diabetes, todo lo que le nombré, que pueden llegar a necesitar en algún momento terapia intensiva, ¿sí? Eso es importante también saberlo. Bueno, confirmar mediante la anamnesis lo que le comenté, bueno, y ahí se activa el protocolo cuando el médico vuelva a rechequear el consultorio febril respiratorio. Ahí tiene que activar la parte del protocolo del hisopado